Buenas noches, mi nombre es Giovanni, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Tecámac y bueno, en esta ocasión, en este video voy a tratar de explicar un poco de los conceptos relacionados con lo que es un analizador léxico, que viene a formar parte de lo que es la asignatura de compiladores e intérpretes. Y bueno, para ello voy a pasar por lo que es el concepto de autómata finito determinista, gramática libres de contexto, expresiones regulares, tokens, patrones, etcétera. Y bueno, vamos a terminar viendo lo que es Lex o el generador de analizadores léxicos Lex y explicar cómo funciona. Bueno, como ya dije, vamos a empezar con lo que es un autómata finito determinista o AFD. Decimos que un autómata finito determinista es una máquina con estados finitos, estados por los cuales el autómata va a ir pasando de acuerdo a la entrada que reciba. Debemos recordar que un autómata finito o cualquier tipo de autómata son máquinas abstractas que solamente nos sirven para representar el proceso de una máquina real. Y bueno, está formado por la quíntupla y esa a su vez está formada por la letra K. Bueno, en este ejemplo es la letra K, sin embargo en diferentes fuentes lo podemos encontrar con otras letras. La letra K significa el conjunto de estados que forman parte del autómata, incluyendo los estados finales y el estado inicial, que es donde comienza el autómata a procesar la cadena que se le dé. Tenemos la letra sigma del alfabeto griego mayúscula, que determina el conjunto de símbolos aceptados por el autómata. La letra delta minúscula del alfabeto griego, que determina las funciones de transición o las reglas de producción del autómata. Tenemos a S, que es el estado inicial del autómata, que es donde comienza, como ya dije, y F, que es el conjunto de estados finales del autómata. Y bueno, ahora bien, vamos a definir lo que es una expresión regular. Debemos recordar que un autómata finito determinista tiene una equivalencia en expresión regular, ya que un autómata finito determinista lo que describe es un lenguaje regular a través de una gramática regular. Y bueno, una expresión regular no es más que una cadena de texto que se usa para describir algún patrón o alguna regla de búsqueda, porque un patrón no es más que una regla. Y bueno, tenemos los siguientes ejemplos, como por ejemplo este que dice 0-9. Y bueno, este 0-9 lo que quiere decir es que va a leer los dígitos desde el 0 hasta el 9. Eso es lo que significa el guión. Aquí va a ir desde el 0 hasta el 9. Es como un conjunto de caracteres determinados. Tenemos lo que es A-Z, que es que va a ir de la A a la Z, es decir, todo el alfabeto, pero en minúsculas. La siguiente expresión regular es un poco más compleja y para ello pues tendríamos que entender lo que voy a presentar en la siguiente diapositiva, que son los caracteres especiales. En esta expresión regular tenemos dos caracteres especiales que se están ocupando como caracteres en sí. Me estoy refiriendo a lo que son los asteriscos. Lo que es este asterisco, este primer asterisco que vemos aquí, y este otro asterisco que vemos acá. Estos dos asteriscos los estamos representando como caracteres en sí, no así el carácter del medio, que es el asterisco del medio, porque este sí se está tomando como carácter especial. Pero bueno, lo que representa esta expresión regular es un comentario, como los clásicos en C y en Java. Y la última expresión, el último ejemplo que yo realicé, este sí fue realizado por mí,
Bueno, de hecho todos los patrones, pero este en sí pues lo pensé, ¿no? Dije, bueno, algún ejemplo, pues un número telefónico, el clásico número telefónico de 10 dígitos que está separado por guiones cada 2 dígitos. Por ejemplo, mi número es 55 20 02 19 21. Lo separamos por cifras por pares de cifras, por pares de dígitos. Y bueno, yo busqué de alguna forma que ellos estuvieran separados por guiones, forzosamente. Vamos a la siguiente diapositiva, que era lo que les estaba comentando sobre los caracteres especiales. En las expresiones regulares tenemos diversas reglas, diversas formas de, valga la redundancia, de formar expresiones regulares. Algunos de estos caracteres especiales, por anunciar pocos, son el punto, el asterisco, el guión medio, el acento circunflejo, el signo de dólar, el signo de pregunta cerrado, el signo más y el signo pi, me parece que se llama pi, que es el signo OR que nosotros utilizamos regularmente en lenguajes de programación. ¿Por qué pues esta contradiagonal, así se le llama, contradiagonal? Bueno, si nosotros quisiéramos usar alguno de estos símbolos como carácter en sí, o sea, no como lo que significa, porque cada uno de ellos tiene una función en las expresiones regulares. Por enunciar algunos, por ejemplo, tenemos el acento circunflejo, que es este. Y bueno, en expresiones regulares se ocupa para indicar que la expresión regular va a empezar a buscar los caracteres que se determinen desde el inicio de la cadena. Para eso sirve el acento circunflejo. Esa es una de sus funciones. Si está dentro de se le llama agrupador o algo así a los corchetes, significa que va a negar los caracteres que se le pongan enfrente, es decir, puedo negar por ejemplo los números, es decir, nuestra expresión regular va a coincidir solamente si hay caracteres excepto números. Para eso igual sirve pero si nosotros quisiéramos escribir como tal el acento circunflejo, vamos a buscar como tal el acento circunflejo, tendríamos que poner el backslash o contradiagonal, y es lo que hicimos en el ejemplo anterior en esta parte. Era por eso que no podía explicarlo sin antes ir a la diapositiva. Tenemos aquí un backslash y el asterisco. Recordamos que el asterisco es un carácter especial, pero aquí lo estamos tomando como tal, literalmente como un asterisco. Tenemos por ejemplo este otro asterisco que lo estamos tomando de igual forma literal, y así mismo pasaría con todos los demás caracteres especiales, que obviamente aquí pues son pocos los ejemplos que puse. Tenemos el siguiente aspecto, que son las gramáticas libres de contexto. En la jerarquía de Chomsky existen varios tipos de gramáticas. En este caso, las gramáticas libres de contexto o GLC son el tipo 2. Y bueno, esta gramática tiene una característica, y es que es recursiva. Inclusive los lenguajes que lo forman regularmente son infinitos, o es un conjunto infinito de cadenas que son aceptadas por esta gramática. Sus reglas de producción solo admiten tener un símbolo no terminal en la parte izquierda. Esto se refiere a los estados, o sea, un estado por ejemplo, la gramática libre de contexto, como sabemos, se traduce en un autómata de pila, está determinado por ello. Entonces lo que se refiere a un símbolo no terminal es a un estado de transición. Y bueno, vamos a entrar como tal al punto, a lo que nos concierne, que es un analizador léxico. Y bueno, para ello primero definiremos lo que es un token. Un token, primero voy a dar las características. Es un componente léxico. Primero, es una cadena de caracteres, claro. Sin embargo, esta cadena de caracteres es especial. Tiene algún significado con algún lenguaje en común. Bueno, en algún lenguaje de programación.
varias cadenas distintas pueden ser representadas por el mismo token. Esto lo vamos a ver más adelante en un ejemplo que tengo para explicar esta parte. Bueno, esto de los tokens, los patrones y el lexema. Vamos a definir bien lo que significa eso de varias cadenas pueden ser representadas por el mismo token. Y bueno, por último, un token se define mediante un patrón. Vamos a ver entonces. Bueno, primero, antes de pasar a esto de lo que es el token, vamos un poquito más adelante a la definición de patrón. Perdón, mi computadora está un poco lenta. A la definición de patrón. Bueno, ¿qué es un patrón? Como ya había dicho, un patrón no es más que una regla de formación. En este caso pusimos aquí. Esa regla de formación está formada por una gramática regular y da como resultado expresiones regulares. Entonces los patrones son reglas, vamos a tomarlos así. Pero bueno, para poder de alguna forma entender los tokens, vamos aquí a lo que es el ejemplo de los tokens. Bueno, de identificar tokens. Tenemos el siguiente ejemplo, que es while. Dice, mientras d sea menor a 9, haz lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Va a igualar a 0 el identificador id. Y bueno, los tokens que encontramos en esta expresión serían la palabra reservada while, el símbolo paréntesis, identificador b, la operación de comparación que es menor que, el dígito 9, tenemos el símbolo de paréntesis cerrado, el símbolo de llave abierta, el identificador id, el operador de asignación igual, el dígito 0 y el símbolo punto y coma. Sin embargo, lo que hace un analizador léxico como tal es reconocer cada uno de ellos. Nosotros lo reconocemos y lo sabemos. Sin embargo, si fuera, esta es para una expresión sencilla. Sin embargo, si fuera de alguna forma un archivo con 1000 líneas de código, pues sería un poco más tedioso identificar cada uno de los tokens manualmente de alguna forma. Para eso se crean los analizadores léxicos. Y bueno, obviamente de ahí pues se le pasa a un analizador sintáctico, posteriormente a un analizador semántico, y ahí es cuando se genera como tal la ejecución del programa, que es prácticamente lo que hace un compilador. Bueno, un lexema. ¿Qué es un lexema? El lexema es un conjunto de caracteres que concuerda o que acepta o que coincide con las reglas que nosotros estamos definiendo de un token. Recordemos que un token está definido por reglas, o sea, por patrones. En este caso, bueno, por ejemplo, para tenerlo más claro, en este caso los lexemas pues serían el 9, el id, el operador de asignación. Pero bueno, vamos a ver un poco más de esto adelante. Tengo un ejemplo muy bueno. Bueno, ¿cuáles son las funciones del analizador léxico? Las funciones del analizador léxico, pues como tal, es leer los caracteres de la entrada. Eso es obvio. Después de esto tiene que generar una secuencia de componentes léxicos, que fue el ejemplo que nosotros, bueno, en este caso la lista que nosotros hicimos manualmente, formada por tokens. Un analizador léxico omite lo que son espacios, tabuladores, saltos de línea, retornos de carro, etcétera, etcétera. Esos los como tal los lee como nada, no hacen nada con eso, los omite. Tiene que igual relacionar los mensajes de error con las líneas del programa fuente, y aparte introducir en una tabla de símbolos los identificadores. Esto es para que después el analizador sintáctico pues pueda realizar su tarea pertinente. Y eso es lo que es una tabla de símbolos, ¿no? El conjunto de identificadores con sus lexemas. Y bueno, vamos al ejemplo como tal, a lo que nos ruge, ¿no? Tenemos el siguiente ejemplo en PHP, que es un for básico que va del 0 al 24, y bueno, que en cada iteración imprime lo que es hola, me llamo Giovanni. Tenemos los siguientes patrones, que bueno, no me voy a meter mucho en lo que son expresiones regulares porque es un tema muy largo.
explica, por ejemplo, los caracteres de repetición, los de agrupación. Bueno, son muchos, son muy muchos. La verdad es que es un tema muy amplio, pero últimamente me ha interesado mucho eso de las expresiones regulares. Bueno, tenemos los siguientes patrones. El patrón, por ejemplo, que encierra entre corchetes un espacio en blanco, que no, pues obviamente no lo vemos, pero ahí está. Está lo que es el salto de línea, el tabulador y el retorno de carro. El siguiente patrón es una F, o bueno, un conjunto de letras que es una F, una O y una R. El siguiente patrón está determinado por diversos símbolos, como son el paréntesis. Recordemos que el backslash es para leer literalmente un símbolo, un carácter. En este caso el paréntesis es un símbolo especial, como los que ya habíamos visto, un carácter especial. En este caso lo queremos tomar literal como un paréntesis, por eso ponemos backslash. Este pi, que también es un carácter especial, determina que si no es este, puede ser entonces el siguiente, y si no el siguiente, y así sucesivamente. Entonces estamos diciendo que un paréntesis, o si no es un paréntesis abierto, es un paréntesis cerrado, por eso tenemos backslash igual. Y si no es un paréntesis cerrado ni ninguna del anterior, entonces es una llave abierta, si no una llave cerrada, y si no dos puntos, y si no un corchete abierto, si no uno cerrado, y si no un punto y coma. El punto y coma no es un carácter especial, por eso no es necesario poner el backslash. Ese es el patrón, la explicación rápida de ese patrón. Y bueno, este patrón lo que determina es un identificador en PHP. Como sabemos, pues un identificador en PHP, una declaración de variable, está dada por el signo de dólar y su nombre, un identificador como tal, o un nombre que se le da a la variable. En este caso, recordemos que yo no conozco lenguaje de programación en donde se acepten los identificadores que comiencen por números, por lo tanto, por eso lo estamos determinando así. Y tenemos aquí que el signo de dólar es un carácter especial igual, por eso ponemos el backslash para que sea de alguna forma literal. Tenemos el signo de dólar y entre paréntesis algunas... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, algunos conjuntos de caracteres, que en este caso sería de la A a la Z minúsculas, o de la A a la Z mayúsculas, o bueno, cualquiera de las dos cosas, o un signo guión bajo, un underscore. Y bueno, puede ser un identificador, puede ser ya sea con signo underscore, con letra mayúscula, minúsculas, o cualquier letra que sea. Sin embargo, no puede haber otra cosa aquí que no sea esto, porque si no, no es un identificador declarado correctamente. Obviamente puede tener uno o más, eso es lo que quiere decir el más, que tampoco me voy a detener mucho a explicarlo. El punto que determina que es cualquier carácter y un símbolo asterisco. El símbolo asterisco determina que puede o no haber carácter después de determinar una letra o un underscore. Tenemos el siguiente patrón, que es un igual, que no tiene mayor explicación. El siguiente patrón, que es similar al de las letras, pero este es de dígitos. El siguiente patrón, que es similar al de los símbolos de arriba, pero este es de operadores comparativos. El siguiente patrón, que es similar al anterior, pero es de operadores aritméticos. Y el último, que significa, que parece muy complejo, pero que significa una cadena de caracteres, que como sabemos tiene que estar encerrada entre comillas dobles. Sin embargo, las comillas dobles en expresiones regulares debe de ser determinada por slash. Desconozco si es un carácter especial, sin embargo debe de estar determinado por un backslash. Y por eso tenemos aquí literalmente unas comillas dobles, y entre corchetes tenemos que negar. Para eso sirve el circunflejo. Negamos la existencia de otras comillas simples. Es decir, nosotros sabemos que una cadena puede ser compuesta por cualquier símbolo dentro de las comillas simples. Sin embargo,
o bueno, excepto las comillas dobles. Por eso es que negamos, es decir, estamos diciendo puede ser cualquier carácter excepto las comillas dobles, o sea, las mismas. Y por último cerramos este patrón. Y bueno, estos son los patrones. Ahora vamos a determinar los tokens que encontramos en esta expresión rápida, en este for. Bueno, primero que nada, los lexemas que coinciden con el patrón que determina los símbolos en blanco y todo eso, se van a llamar token nada. Los lexemas que cumplen, bueno, en este caso me he equivocado aquí, en ese caso el patrón es la letra F, O y R, y el lexema que coincide con ese es simplemente el primero, no echo ni enfor. Sin embargo, pues lo tomé aquí como lexemas para explicar lo que habíamos visto, de que varias cadenas de caracteres pueden tener el mismo token, que es una palabra reservada, y como sabemos pues es verdad. Todas estas sentencias, for, echo, and for, switch, case, while, etcétera, son palabras reservadas de un lenguaje de programación, que como sabemos no pueden ser tomadas como identificadores. Bueno, me he equivocado aquí en el patrón, simplemente. Tenemos los siguientes lexemas de esta expresión, que serían el símbolo, el paréntesis, el punto y coma, el paréntesis cerrado, los dos puntos y los puntos y coma que están aquí. Esos lexemas pertenecen al token símbolo y que, bueno, cumplen con la regla de este patrón. Tenemos el siguiente lexema, que es $i, que es la declaración de una variable, bueno, o más bien el identificador como tal, y que está determinado por el patrón que ya vimos, ya expliqué. El siguiente, que es un operador de asignación, que forma parte del token assign, y el lexema 0 o 25, que en este caso sería cuando inicializamos la variable en 0 y cuando ponemos la condición del for, y eso forma el token dígito. Tenemos el lexema menor que está aquí en la condición igual, cuando dice que i es menor a 25, entonces vamos a seguir haciéndolo hasta que eso ya no se cumpla. Eso es un compara, bueno, en este caso le puse token compara. Tenemos el más, que es un operador de incremental, y que viene a estar dado por operadores aritméticos, y por lo tanto es un token arithme. Cabe destacar que estos tokens pues pueden cambiar. Yo en este caso les puse estos nombres: arithme, compara, dígito, pero pues nosotros le podemos poner operador aritmético así como tal, pero pues es como que más difícil trabajar con toda esa cadenota. Bueno, y por último, la cadena hola, me llamo Giovanni, que está determinada por el patrón que ya expliqué anteriormente. Eso es lo que hace un analizador lexicológicamente, prácticamente eso es lo que hace. Y bueno, obviamente igual, pues como ya habíamos dicho, el identificador, por ejemplo este i, tendría que estar en la tabla de símbolos. Bueno, vamos a el siguiente tema, que es Lex. Lex es un generador de analizadores léxicos. En Java, bueno, utilizado para el lenguaje Java, se llama JFlex. Y rápidamente aquí puse un ejemplo de JFlex, en donde determino las tres partes que forman este analizador, o bueno, este archivo que en Java debe de ser llamado .flex, que determina toda la lógica. En la parte media, que considero es una de las principales junto con la última, bueno, pienso que como todo, ninguna de las partes puede faltar, porque si no, no funcionaría. Sin embargo, a mí se me hace más relevante la parte media y la parte final, que es donde se determina lo que se va a hacer si se encuentra coincidencia con los patrones. Tenemos la clase, la parte de rojo. La parte en rojo es donde se ponen los includes. Tenemos lo que son los símbolos de dólar, los símbolos de porcentaje, perdón. Estos símbolos de porcentaje determinan como el límite entre parte y parte. Si vemos aquí, tenemos dos símbolos de dólar,
en esta parte. Determina que terminó la primera y empieza la segunda. Después de que termina la segunda y antes de que empiece la tercera tenemos otros símbolos de dólar. Eso nada más es como un delimitador. Bueno, en la parte media es donde se ponen las declaraciones. Las declaraciones no son más que los patrones que nosotros vamos a considerar o que queremos que el analizador reconozca en nuestro archivo de texto, sí, como tal, porque lo que va a analizar es un archivo de texto. Bueno, en esta parte, gracias a Lex, podemos nosotros declarar lo que son como metavariables, por así decirlo. Yo los veo de esta forma. Cada quien le puede dar un giro diferente de entendimiento. ¿Por qué metavariables? Bueno, porque por ejemplo blanco, estoy diciendo que blanco es una variable como tal, pero dentro de este archivo .flex solamente, y ese blanco va a valer lo que es el patrón, es decir, el patrón como tal, el que ya habíamos visto del salto de línea, retorno de carro, espacio y tabulador, que es el que tiene que omitir. Si recuerdan, esa es una de las funciones del analizador: omitir los espacios en blanco, los retornos de carro, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo estoy igualando o asignando a la variable blanco. Es como yo lo entiendo. Quizá no puedan o sea confuso de esta forma para ustedes. Bueno, tenemos lo que es la metavariable L, a la que le estoy asignando el patrón que va de la A a la Z, mayúsculas o minúsculas, y el underscore, que es muy parecido a lo que teníamos para identificar, valga la redundancia, los identificadores. Y bueno, en el lenguaje Lex o en el lenguaje JFlex en este caso, para determinar lenguaje de programación puro o, por así decirlo, sí, de algún lenguaje, por ejemplo en este caso Java, en el caso de que sea Lex, sería en C, tendríamos que poner el signo de porcentaje, abrir la llave, cerrar el signo de porcentaje y cerrar la llave, para poner dentro todo el código de Java que se necesite, o de C en el caso de que se esté utilizando Lex. Tenemos el separador que ya expliqué, y bueno, aquí hacemos uso de las metavariables que declaramos acá arriba, que decimos que blanco, bueno, si encuentras el patrón blanco, ya no es necesario poner todo este patrón y repetirlo cada vez que queramos usarlo. Simplemente con poner blanco ya estamos mandando a llamar, por así decirlo, a todo nuestro patrón que está aquí arriba, que le asignamos a la variable. Entonces dice que si encuentra ese patrón, entonces ¿qué va a hacer? Eso es lo que se determina en esas llaves. ¿Qué va a hacer? Nada, no va a hacer nada. Es lo que habíamos determinado, va a omitirlo. Tenemos la metavariable L aquí, que es lo que podemos identificar rápidamente. Y bueno, lo demás significa, bueno, este analizador como tal lo hice como prueba para leer cadenas tipo HTML, es decir, etiquetas de apertura y de cierre en HTML. Obviamente esto es muy básico porque podremos poner muchas más cosas. Como sabemos, en HTML existen diversas etiquetas, varios tipos, no siempre se abren y se cierran, nada más se abren algunos, como por ejemplo la etiqueta IMG, la etiqueta input, que solamente son de abertura, la etiqueta meta, etcétera, etcétera. O sea, no siempre cumplen con esto. Sin embargo, esto es muy básico, ¿no? Esto es para etiquetas tipo body, tipo párrafo, tipo div, etcétera, que son etiquetas que admiten otras etiquetas dentro de ellas. Y bueno, para ello pues sabemos que una etiqueta siempre comienza con el signo menor que, y por eso lo estamos determinando entre comillas, seguido de la variable L, que es el patrón de tipo identificador, como el que habíamos determinado antes. Bueno, el signo más ya había dicho que significa que debe de haber por lo menos una existencia, por lo menos, es decir, una hasta el infinito, o sea, no hay límite, seguida del signo mayor que. Y si nosotros por ejemplo ponemos el ejemplo body,
El ejemplo body está formado por la letra B, la letra O, la letra D y la letra Y. Y si vemos, por ejemplo, la letra B cumpliría con el patrón que está aquí, ya sea que lo pongamos en mayúsculas o en minúsculas. Cumple porque entra dentro de los rangos especificados aquí. Entonces la letra B cumple y dice que puede ser una o más letras. Entonces si tenemos la O, entonces entra igual dentro de este patrón y así sucesivamente. Por lo que se puede decir que globalmente el patrón es aceptado si ponemos body de abertura, a lo que conlleva que se va a realizar lo siguiente. Bueno, la función YYText o YYText es una función predefinida en Lex o JFlex que arroja el lexema que se encuentra de esto. Es decir, si nosotros ponemos body, en este caso el body como tal, o sea la cadena body solamente sin los caracteres de mayor que y menor que, la etiqueta body sería el lexema como tal. Entonces ese lexema, ¿por qué lexema? Bueno, porque recordemos que el lexema es la cadena de caracteres que coincide con el patrón del token. Entonces, como coincidió con esta condición del token, entonces lo podemos arrojar con esta función YYText. Y además retornar un token. Es decir, en este caso, lógicamente yo estoy retornando números, que posteriormente esos números los estoy tratando de diferente forma de acuerdo al que sea arrojado. En este caso, pues a lo mejor podría determinar que uno sería para las etiquetas de abertura, y etcétera, ¿no? Bueno, el ejemplo de abajo es similar, sin embargo tenemos que ver que, por ejemplo, aquí tenemos la diagonal determina que es una etiqueta de cierre, y bueno, por eso retornamos 2. Ya no es necesario retornar de nuevo el lexema encontrado. Y ya por último tenemos el punto, que determina que es cualquier carácter, es decir, si no coincide con ninguna de las condiciones de arriba, entonces retorna -1, que en este caso sería tratado como un error léxico. Y eso es prácticamente lo que es JFlex. Y bueno, tenemos las categorías de tokens. Ya por último, para terminar, encontré algunas en internet, sin embargo yo puedo pensar que existen muchas más. Generalmente vamos a tener que analizar las palabras clave, los identificadores, las constantes, los operadores y los signos de puntuación. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que, bueno, no son tan difíciles de entender. Y pues bueno, con esto concluyo lo que es este tema, que se me hace muy interesante, y que la verdad no dudo en que el analizador sintáctico sea igual muy interesante.